Queremos resolver las ecuaciones de un paso dadas. La primera ecuación es negativa 9 cuartos igual a x dividido por 16. La solución a la ecuación es el valor de x que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar esa variable en un lado de la ecuación. Mirando en el momento correcto, la ecuación nota cómo tenemos x dividido por 16. Por lo tanto, para aislar esa variable necesitamos deshacer esta división realizando la operación opuesta o inversa a ambos lados de la ecuación. La operación opuesta que divide por 16 se multiplica por 16. Por lo tanto, para resolver multiplicamos ambos lados de la ecuación por 16. Multiplicamos el lado derecho por 16 y el lado izquierdo por 16. Comencemos simplificando el lado derecho. Podemos escribir 16 como 16 sobre 1. Observe que podemos simplificar antes de multiplicar. El numerador y el denominador tienen un factor común de 16. Hay 16 en 16 aquí y también aquí. Observe ahora que el producto es solo x veces 1, lo que equivale a x. La derecha se simplifica a x. Ahora simplifiquemos el lado izquierdo. Nuevamente, escriba 16 como 16 sobre 1. Simplifiquemos antes de multiplicar. 4 y 16 comparten un factor común de 4. Hay 4 en 4 y 4 en 16. El producto ahora es solo 9 veces negativo, lo que equivale a 36 negativo. La solución es x igual a 36 negativo, que puede escribirse así o al contrario. Dirección como x es igual a 36 negativo, que es más común. Cualquiera de los dos es aceptable. Ahora verifiquemos la solución verificando que x es igual a negativo 36 si satisface la ecuación original. Sustituir x por 36 en la ecuación original nos da 9 cuartos negativos iguales. 36 negativo dividido por 16. Simplifiquemos la fracción de la derecha 36, y 16 compartamos un factor común de 4. Entonces dividamos el numerador y el denominador por 4. Entonces, tenemos 9 cuartos negativos iguales, 36 negativo dividido por 4 iguales 9. Negativo 16 dividido entre 4 iguales 4. Observe que tenemos 9 cuartos negativos es igual a 9 cuartos negativos, lo cual es cierto verificando que la solución es correcta. Ahora veamos la segunda ecuación. Tenemos 7 octavos negativos es igual a 3 mitades negativas x. Nuevamente, la solución es el valor de x que satisface la ecuación o hace que la pregunta sea verdadera. Para resolver necesitamos aislar la variable. Mirando el lado derecho de la ecuación, tenemos negativos 3 mitades x, lo que significa negativo 3 mitades por x. Probablemente estamos pensando en aislar la variable que necesitamos deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados por 3 mitades negativas, pero recuerda dividir por una fracción que normalmente multiplicamos por el recíproco. Entonces, en lugar de dividir ambos lados por 3 mitades negativas, multipliquemos ambos lados por el recíproco, lo que sería negativo 2 tercios. Multiplicaremos el lado derecho por 2 tercios negativos y el lado izquierdo por negativos. 2 tercios simplifiquemos primero el lado derecho. Negativo 2 tercios veces y negativo 3 mitades es igual a 1 porque son recíprocos. O si simplificamos, hay 2 en 2 aquí y aquí. Hay 3 en 3 aquí y aquí. Esto nos da negativo una vez negativo, que es 1. Una vez x es x. A la izquierda simplifiquemos antes de multiplicar. 2 y 8 comparten un factor común de 2. Hay 2 en 2 y 2 en 8. Multiplicando tenemos negativo 1 por 7 negativo, que es positivo 7. En el denominador, tenemos 3 por 4, que es igual a 12. Por lo tanto, la solución es x igual a 7 doceavos, escrito de esta manera o en el orden opuesto x es igual a 7 doceavos. De nuevo tampoco es aceptable. Ahora revisemos la solución sustituyendo 7 doceavos en la ecuación original. Realizando la sustitución tenemos 7 octavos negativos igual a 3 mitades negativas multiplicado por 7 doceavos. A la izquierda tenemos 7 octavos negativos. Simplifiquemos aquí antes de multiplicar. 3 y 12 comparten un factor común de 3. Hay 3 en 3 y 3 en 12. Ahora multiplicamos. Negativo n tiempo 7.
Eso es 7 negativo. En el denominador tenemos que 2 por 4, que es 8. Tenemos 7 octavos negativos es igual a 7 octavos negativos, lo cual es cierto para verificar que la solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.